Vamos ahora a otra pregunta, pero ya de arritmia cardíaca. Nos están preguntando sobre la frecuencia de arritmia cardíaca. Dice, ¿cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? Y nos pone fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia auricular multifocal. De repente si nosotros vemos las 5 alternativas, de repente la que menos hemos escuchado, supongo, con la que menos estamos familiarizados, son la C y la D. Supongo, pero la A y la B y la C las conocemos. Por supuesto que las conocemos. Fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia sinusal, mucho más todavía. Pero estas dos, taquicardia auricular multifocal y taquicardia de la unión auriculoventricular, ahora vamos a repasar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? Claro, entonces tienen una pregunta más a su favor. Taquicardia sinusal. Esa es la respuesta. Vamos a ver cada una de estas alternativas. Primero empezando con taquicardia sinusal. Vemos que es una arritmia rítmica. Los intervalos R y R son de igual duración. Arritmia rítmica. ¿Por qué se considera que es una taquicardia supraventricular? Porque cuando viendo el electrocardiograma yo me doy cuenta que esta arritmia es supraventricular, viendo el QRS. El QRS es de normal o estrecho. Yo no puedo plantear que es supraventricular si tengo un QRS ancho, eso es ventricular. QRS ancho indica que la alteración está en el haz de His o por debajo del haz de His. Entonces aquí, este es supraicial, supraventricular. Entonces veo, lo primero, QRS normal o estrecho. Los intervalos o los espacios, intervalos R y R son de igual duración. Hay onda P, claro, porque es taquicardia sinusal. Ritmo regular con presencia de onda P. Es una arritmia sinusal. La conducción auriculoventricular, hay una onda P por un complejo QRS. Una onda P por cada complejo. Una onda P seguida de un QRS, onda P seguida de un QRS. Conducción AB 1-1. El intervalo PR normal, porque también dependiendo de si la frecuencia está en un extremo, podría haber una disminución del intervalo PR. Ustedes saben que el intervalo PR normalmente equivale a 5 cuadraditos máximo, lo que es decir 0,20 segundos, y como mínimo 3 cuadraditos, 0,12 segundos. Es la duración normal del PR. La frecuencia auricular está entre 100 y máximo 160. Y ustedes saben que para poder diferenciar, esta es pregunta de examen, hablar de taquicardia sinusal es simple, pero la taquicardia sinusal podría confundirse con una taquicardia supraventricular, cuando la frecuencia está en 150, cuando está en 160. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder diferenciar una taquicardia sinusal de una taquicardia supraventricular? Lo que hablamos al inicio, haciendo masaje carotídeo. Entonces yo voy a ver la respuesta al masaje carotídeo. ¿Quién puede ayudarme? Si yo hago masaje carotídeo, un paciente que está en una frecuencia de 160, tengo dos posibilidades. O es taquicardia sinusal en el límite, o es una taquicardia paroxística supraventricular que está aumentando la frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo dos posibilidades. O que la frecuencia, cuando yo hago el masaje carotídeo, disminuya progresivamente, dejo de hacer masaje carotídeo, aumenta progresivamente, primera posibilidad. Y la segunda posibilidad es que no pasa nada. ¿Cuál sería para la taquicardia sinusal? Sería que va a disminuir progresivamente. Dejo de hacer masaje, otra vez aumenta progresivamente. En cambio, eso no sucede en taquicardia paroxística ventricular. Y eso también lo he encontrado en las preguntas. Le ponen eso, no sé, no me acuerdo si es seleccionado, pero les ponen eso. Hago masaje carotídeo. ¿Cuál es la respuesta? Y lo hacen para hacer el diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular. Si es taquicardia paroxística supraventricular, o no pasa nada, o revierte bruscamente, regresa al ritmo sinusal. Es el comportamiento de la taquicardia paroxística supraventricular. Tiene las causas de taquicardia sinusal.
Es la más común de las arritmias supraventriculares. Puede encontrarse en insuficiencia cardíaca con hipotensión y shock. Es como un signo de mal pronóstico. En estados de ansiedad, fiebre, anemia. Antes hablamos que por cada grado de temperatura de incremento tiene que haber un aumento de 10 pulsaciones por lo menos. Anemia, hipertiroidismo, dolor, hipoxemia, hipovolemia, embolia pulmonar. Es más, cuando ustedes les pregunten, esto ya en neumología, les preguntan, esta es pregunta de examen, ¿cuál es el signo electrocardiográfico más frecuente de embolia pulmonar? ¿Qué diría? Taquicardia sinusal. En cambio, si les preguntaran ¿cuál es el signo más característico de embolia pulmonar? Justo en un electrocardiograma una paciente en la sala donde yo trabajo que tiene las alteraciones del libro de una tromboembolismo pulmonar. Veo la derivación de 1, veo la onda S, ¿cómo va a estar? Ancha. S1, S en B1, ancha. Luego voy a D3, ¿qué voy a ver? La onda T va a estar negativa y va a haber presencia de onda Q. Por eso el patrón S1, Q3, T3. Ese es el patrón característico de embolia pulmonar. S1, S ancha en D1, onda Q patológica en D3 y T negativo en D3. S1, Q3, T3, por si acaso. Empalmamos así de frente lo que le comentaba, la taquicardia paroxística supraventricular. Y vean, eso es lo que le digo, el límite inferior de la taquicardia supraventricular se puede confundir con el límite superior de la taquicardia sinusal. Acá puede ir aumentando hasta 250 latidos por minuto. Si veo el EKG, miren la diferencia entre el EKG de la sinusal, donde se ve perfectamente la onda T. En cambio, en la taquicardia paroxística supraventricular ya no se ve la onda T porque la frecuencia está bastante alta. La onda T no permite ver la onda P. No es que haya desaparecido, sino que la onda T se superpone a la onda T. ¿Y cuánto será la frecuencia acá? ¿Alguien que pueda decirme? ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Ah? Casi 300, muy bien. Acá justo coincide la R con la línea gruesa. La siguiente sería 300, cerca de 300. Altísimo. Y empalmamos con la otra alternativa que nos decían, fibrilación auricular. Fibrilación auricular ya es una arritmia arrítmica. ¿Por qué? Porque vean, los intervalos RR son irregulares. Es el primer criterio. Segundo criterio, es una arritmia no sinusal. ¿Por qué? Porque no hay onda P. ¿Y por qué no hay onda P? Porque el nodo sinusal no trabaja. Y en tercer lugar, las ondas F, pero son ondas F minúsculas. Las ondas F mayúsculas es para el flúter. Ondas F minúsculas para la fibrilación auricular. 3 criterios. Y esto es pregunta de examen. No puede ser que no pierdan una pregunta porque no se acuerden los criterios de fibrilación auricular. Esto preguntan en Aspefan con AREP, esto preguntan en salud, esto preguntan en Aspefan de internado. Criterios: ausencia de onda P, no funciona el nodo sinusal, hay múltiples focos ectópicos en las aurículas, intervalos RR de diferente duración, presencia de ondas F que parecen de interferencia, y la frecuencia auricular 350 a 450 latidos. Van a traer varios libritos de cardiología. Le voy a dar un librito a quien me dice cuál es la frecuencia cardíaca de este EKG. A ver, ¿quién me dice la frecuencia cardíaca? Ya, ¿quién? ¿Nadie?
tienen ahí como 5 segundos. Ok, 5 segundos. Cada de estos cuadraditos medianos, cada 5 es un segundo. 2, 3, 4, como 5 segundos. Entonces, en 5 segundos vemos cuántos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 segundos. Para 60 segundos hay que multiplicar por 12. Entonces, 10 por 12, la frecuencia cardíaca aquí es 120. Lo que se conoce como fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. FARVA. Ahí en el Hospital 2 de Mayo a los internos les encanta decir eso. FARVA. A veces la doctora Andrea, la paciente tenía fibrilación auricular con una frecuencia de 80, pero ella decía FARVA, porque suena bonito, FARVA. El flúter auricular es el tipo más común de flúter, porque hay un flúter también ventricular. Las ondas P son ondas P' retrógradas, son negativas en las derivaciones inferiores. Acá son las famosas ondas serrucho, y la relación es entre el número de ondas serrucho y el QRS. Si hay 3 ondas serrucho, 3, 1, 2 ondas, como acá, 2, 1, sería el tipo de flúter auricular. La frecuencia auricular, la relación más o menos 2, 1, si la frecuencia auricular es 300, la mitad será la frecuencia ventricular, 150 latidos por minuto. 250, 350 es la frecuencia auricular. Okay, esto no preguntan, pero solamente para ampliar esto, se fijaron en la diapositiva anterior, la fibrilación auricular, la frecuencia auricular, ¿a cuánto llegaba? ¿Más o menos? Claro, solamente eso. Esto es lo que decía taquicardia auricular multifocal, creo que es la C. Taquicardia auricular multifocal, también conocido como marcapasos migratorios. ¿Cómo voy a reconocer eso? Porque hay P de diferente morfología. Ya saben que en la lectura del electrocardiograma, cuando nosotros evaluamos la onda P indica la activación de las aurículas. Yo quiero la activación de las aurículas, tengo que ver la onda P. ¿Y cómo va a ser la morfología normal de la onda P? La onda P es un poco picuda. Voy a verla en la derivación de 2, porque la derivación de 2 coincide, casi coincide con el vector de despolarización auricular. Entonces, la morfología normal es un poco picuda. Y la amplitud no más de 2 cuadraditos y medio. Y la amplitud no más de 2 cuadraditos y medio, o sea, no más de 3 cuadraditos, perdón, no más de 0,12 segundos. Y aquí van a ver, están señalando las flechas, ondas P, que hay una onda P un poco alta, son como 3 cuadraditos, máximo de tener 2 cuadraditos y medio. Una P, parece una P pulmonar. Luego acá ya no se ve la P parece que estoy brincada con la onda T, y acá una P un poco más pequeña. Entonces encontramos 3 morfologías diferentes de onda P. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Taquicardia auricular multifocal. La frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, y los intervalos PR y RR van a cambiar a cada marcapaso. Esto por lógica. Así que va cambiando la onda P, va cambiando el intervalo PR y también los RR. Y la frecuencia cardíaca va a estar entre 100 y 250 latidos. Pero lo que no deben olvidar para taquicardia auricular multifocal, no se olviden, diferentes morfologías de la onda P. Nada más, hay que recordar lo demás, no es necesario. Diferentes morfologías de la onda P, por lo menos en 3P. Taquicardia nodal paroxístico. El problema está en el nodo sinusal. Acá hay un foco ectópico en el nodo sinusal que se activa en forma súbita y lleva una frecuencia de 150 a 250 por minuto. Se puede ver ondas P negativas inmediatamente antes o después del complejo QRS. Ustedes saben que normalmente no debe haber ondas P negativas, excepto solamente en QRS, porque QRS está a espaldas. ¿Por qué en QRS la onda P es negativa? Porque mira la cola del vector de activación auricular. Por eso ustedes saben que la cola siempre es negativa. Entonces, ¿qué patología puede encontrar ondas T negativas? En esta, taquicardia nodal paroxística.
y pueden estar antes del QRS o después incluso del complejo QRS. También vienen preguntas simples como esta, y esta pregunta es de Artefan con Areme, pero no va a creer, pero la mayoría de los que conozco y de los que he leído no han marcado esto. Se habían olvidado de las derivaciones, de los polos, cuál es polo positivo, cuál es polo negativo, se habían olvidado. Entonces eso no puede pasarle a ustedes. A veces eso molesta, porque esto se les explica en la fase número 2, cuando se hacen las clases completas, esto se explica. Entonces no puede ser posible que no contesten esta pregunta. Vamos a ver. En el electrocardiograma estándar, la derivación de 2, esas son las derivaciones de miembros, de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Están hablando de la derivación de 2. Se registra cuando se conecta el polo positivo M. Entonces tengo que recordar. D2, el brazo derecho con pierna izquierda. Entonces, pero ¿cuál es positivo? ¿La pierna o el brazo? La doctora Daniela se acuerda, porque siempre toma el electrocardiograma, ¿sí? No le deja trabajar al técnico en emergencia. Y ahora hemos progresado que cada sala de medicina en 2 de mayo ya tiene un electrocardiógrafo. Porque el otro día se apareció un chupón y ya no funciona el electrocardiógrafo. La derivación de 2, brazo derecho es negativo y pierna izquierda es negativo. O sea, la respuesta es brazo derecho es positivo, no, pierna izquierda positivo y polo negativo del brazo derecho. Y esa sería la respuesta. Así de siempre, pero vean que eso, momento del examen, no se acuerdan cuál era izquierdo, cuál era positivo, cuál era negativo, se hace un mundo en el momento del examen. Entonces tenemos que utilizar algunas estrategias para poder recordar. De repente Einthoven, quien fue el que creó el electrocardiógrafo, de repente él nos puede ayudar para poder recordar esto. Entonces vamos a recurrir a Einthoven. Einthoven, en 1908, él recibe el premio Nobel en 1920, más o menos, la década del 20. Él fue el que inventó el electrocardiograma. Einthoven empezó el electrocardiograma con estas derivaciones D1, D2, D3, derivaciones de miembros, también conocidas como derivaciones estándar. Desarrolló un sistema de registro de fuerzas electromotrices generadas por la despolarización, y así creó el primer electrocardiograma. Y si juntaban las derivaciones, se formaba el llamado triángulo de Einthoven. Pero Einthoven falló, y falló porque Einthoven pecó de romántico. Está bien que seamos románticos, pero en todo podemos aplicar ese romanticismo. De repente la doctora Daniela se molesta, pero falló. ¿En qué falló? Él dijo, primero veamos las derivaciones. Entre los dos brazos, brazo derecho y brazo izquierdo. Brazo derecho positivo, brazo izquierdo negativo. Esa es la D1. D2, lo que estaban preguntando. Brazo derecho, pierna izquierda. Y pierna izquierda positivo y brazo derecho negativo. D3, brazo izquierdo con pierna izquierda. Y la pierna izquierda siempre es positivo, por lo tanto, el brazo izquierdo va a ser, el brazo izquierdo, otra vez, brazo izquierdo es positivo, brazo derecho negativo, ya, brazo derecho negativo, pierna izquierda positivo, brazo izquierdo negativo, pierna izquierda positiva. Si lo vemos de ese... Bueno, lo que dijo Einthoven era que el corazón era el centro de este triángulo, y ahí falló. Después se demostró que el corazón no era el centro de este triángulo. Sin embargo, el triángulo de Einthoven todavía sigue siendo utilizado. Es una gran contribución a inventar el electrocardiograma. Pero ¿cómo recordar esto? Porque ahorita me ha fallado la memoria. Recordemos así. Lenin. ¿Puede haber alguien más izquierdista que Lenin? ¿Quién será? Chávez, pero ya se fue también. Bueno, ¿qué es lo que dice Lenin? Todo lo que sea de izquierda
y los de abajo, o sea el pueblo, todos los de izquierda y abajo son positivos. Todo lo que está a la izquierda y abajo es positivo. Es lo que dice Lenin, lo que diría alguien de izquierda, por lo menos en el papel. Einthoven no es de izquierda, pero es como si lo fuera también, porque Einthoven dijo, para que la mayor parte de derivaciones sean positivas en el electrocardiograma, todo lo que esté a la izquierda va a ser positivo y todo lo que esté hacia abajo va a ser positivo. ¿Por eso qué? Pierna izquierda, positivo, y brazo izquierdo, positivo. Eso es lo que deberían recordar. Pierna izquierda, positivo, y brazo izquierdo, positivo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que caracterizan a la estenosis aórtica? Y dan una serie de alternativas. Y ahí tenemos una mnemotecnia. La vez pasada se le repartió una separata de mnemotecnias. Espero que estén repasando, ayuda muchísimo. Van a ahorrar tiempo y dinero. Y eso no creo que la competencia, el enemigo le den ese tipo de material. Así que hay que utilizar, hay que sacar ventaja. Y ahí en las mnemotecnias, si ustedes recuerdan, para estenosis aórtica es DAS. Síntomas, DAS. Ahora me das. Ahora me das. Entonces, ¿dónde está DAS? Disnea, angina, dolor precordial. Por acá han puesto como dolor precordial para que no apliquen la mnemotecnia, pero igual, dolor precordial es angina. Y síncope, es más, es síncope de esfuerzo. Síncope de esfuerzo, esa es la respuesta. DAS, dolor precordial, disnea, dolor precordial y síncope de esfuerzo. Hay que ver los distractores, porque habíamos quedado que, a pesar que tengamos la seguridad que esta es la respuesta, tenemos que ver los distractores. En la primera, angina, palpitaciones y edema. Solamente angina. Hemoptisis, disnea y ortopnea. En realidad, aquí estos son síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Hepatomegalia, disnea y ortopnea. El primero es de insuficiencia cardíaca derecha y los dos segundos, segundo y el tercero, de insuficiencia cardíaca izquierda. La última, palpitaciones, dolor precordial y nicturia. En realidad, ninguna. ¿Cuál pudo haberlos llevado a la confusión? Ninguno. Para mí esa es una pregunta fácil. Ahora revisamos los síntomas DAS. Como siempre les aconsejo a los alumnos, cuando nosotros veamos las manifestaciones clínicas de una enfermedad, hay que ver la frecuencia, hay que ver cuál es más frecuente y cuál es menos frecuente. Pero no solamente recordar lo más frecuente, sino también hay que recordar también lo menos frecuente, porque no podemos permitir que se nos escape un diagnóstico simplemente porque no está en el cuadro típico. Entonces vemos que acá disnea es el más frecuente. La mitad de pacientes con estenosis aórtica presentan disnea. Esto es hablando en las estenosis aórticas leves moderadas, porque si es severa todos van a presentar disnea. Angina, el 35% y síncope de esfuerzo. En los casos clínicos, el enunciado generalmente es paciente que sube escaleras y tiene manifestaciones vegetativas y se desmaya. Ese es síncope. Otros síntomas, mareos y palpitaciones. Pero palpitaciones es mucho más frecuente en insuficiencia aórtica, pero eso no indica que en estenosis aórtica no haya palpitaciones. Es más, un paciente con estenosis aórtica puede echarse a dormir y al día siguiente ya no amanece. Lamentablemente, así de trágico es el asunto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Acostó a dormir, se despidió y al día siguiente ya no amanece. ¿Qué le pasó? ¿De qué murió? ¿Por qué murió? Porque hizo una complicación que se da, que la estenosis aórtica es la causa más frecuente de esta complicación, que se llama muerte súbita. Entonces, ojo, muerte súbita, ¿pertenece al llamado Zika? Claro, el Zika no solamente es infarto con ST elevado, infarto con ST no elevado, angina inestable, hay que aumentar ahí muerte súbita. Son 4 entidades en el llamado Zika. Y la muerte súbita dentro del grupo de cardiopatías valvulares es desencadenada por estenosis aórtica.
Este muchacho, el jugador, el juvenil del Cristal, ¿qué tenía? Tenía una miocardiopatía hipertrófica que se parece mucho a estenosis aórtica. Y esa miocardiopatía hipertrófica que desencadenó una arritmia que fue fatal y tuvo muerte súbita. Muy parecido. Luego vamos a ver estenosis aórtica versus miocardiopatía hipertrófica. Un poquito de la fisiopatología. ¿Por qué la disnea? La disnea es porque se altera el intercambio normal entre oxígeno y CO2 a nivel de entre alveolo y capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque hay edema, porque hay congestión en la pared alveolar. ¿Y por qué hay congestión en la pared alveolar? ¿Por qué hay congestión en el intersticio pulmonar? Porque hay un incremento de la presión capilar pulmonar en cuña. Entonces, ¿cómo yo sé hemodinámicamente que el paciente está en insuficiencia cardíaca izquierda? Porque hay un incremento de la presión capilar pulmonar en cuña. ¿Qué es la presión capilar pulmonar en cuña? Bueno, hay otro libro para quien me explica en 2 palabras qué es presión capilar pulmonar en cuña. ¿Quién? Entonces recordemos. ¿Cómo medimos la presión capilar pulmonar en cuña? Eso sí sabemos. Mediante el catéter de Swan-Ganz. Ingresa el catéter de Swan-Ganz, pasa por la aurícula derecha, sale de la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho. Sale por la arteria pulmonar, sigue por una de sus ramas y en la parte distal de una de las ramas de la arteria pulmonar, como tiene un capuchón en el extremo distal, lo insuflan y se enclava. Es por eso que le dicen la presión de enclavamiento. Entonces, ¿qué es la presión capilar pulmonar en cuña? Es la presión que se registra en el extremo distal de una de las ramas de la arteria pulmonar, donde se va a enclavar el catéter de Swan-Ganz. Valor normal es de 12 a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué indica normalmente la presión capilar pulmonar en cuña? Indica cómo está la precarga, izquierda o derecha. Izquierda. ¿Y cuál es la variable hemodinámica que mide la precarga derecha? Es la presión venosa central. Normalmente son equivalentes. En el lado izquierdo, presión capilar pulmonar en cuña. Lado derecho, presión venosa central, normalmente son equivalentes. Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, se eleva la presión capilar pulmonar. Cuando es derecha, se eleva la presión venosa central. Pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de incremento de... ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha? Insuficiencia cardíaca izquierda. Que es lo mismo decir aumento de la presión capilar pulmonar. O sea, puede ser derecha. Yo digo, no, si es derecha, yo voy a marcar aumento de la presión venosa central. Pero eso no ha sido el inicio. El inicio ha sido el aumento de la presión capilar pulmonar en cuña. Porque empezó como una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué la angina? La angina es por la gran hipertrofia del ventrículo izquierdo que hace que la oferta normal de sangre para ese miocardio ya no sea suficiente. Entonces va a haber el incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, va a disminuir el flujo coronario subendocárdico. O sea, la gran hipertrofia ventricular izquierda lleva a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de sangre y se produce angina. Pero es una angina con cardiopatía coronaria, no. Podemos encontrar pacientes con estenosis aórtica y que tengan cardiopatía coronaria, claro que sí. Por lo menos el 30% van a tener cardiopatía coronaria de fondo. Síncope de esfuerzo, la tercera parte de los pacientes. ¿A qué se ve el síncope de esfuerzo? Es síncope de esfuerzo, ¿por qué? Por la gran disminución del gasto cardíaco. Y frente al esfuerzo, el gasto cardíaco que está disminuido en forma severa, disminuye más y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Y eso lleva a síncope de esfuerzo. Ustedes saben que para que sea síncope, ¿cómo diferencio síncope de hipotimia? Simple. Es que síncope se debe a la disminución del flujo sanguíneo cerebral. La hipotimia no. Por eso que el síncope, esa pérdida de conocimiento, dura más. Y luego tenemos muerte súbita. Estenosis aórtica es una causa más frecuente de las cardiopatías valvulares de muerte súbita. No hay que olvidar esto.
Si quisieran hacer una pregunta ya difícil, sería esta. E incluso la que sigue, la siguiente diapositiva. Pero esto es el área valvular. Esto es el área valvular normal, entre 3 a 4 centímetros cuadrados. Y vemos a medida que va disminuyendo, va incrementando la severidad de estenosis aórtica. Es leve, más de 1.5 centímetros, moderado entre 1 o 1.5. ¿Cuándo es severo? Eso es lo que podrían preguntar. ¿Cuándo es severo la estenosis aórtica? Cuando el área valvular es menor de 1 centímetro. ¿Y cuándo es crítico? Menor de 0.7 centímetros cuadrados. Casi, si les preguntaran ya en otra cardiopatía valvular, estenosis mitral, ¿cuándo es severa la estenosis mitral? Parecido. También cuando la apertura es menor de 1 centímetro cuadrado. Parecido. Ya esto es mucho más complejo. La gradiente entre la presión de la aorta y el ventrículo izquierdo, cuando es mayor de 50 milímetros de mercurio, eso indica severidad. Tengan en cuenta esto. Esto sería ya para la pregunta difícil. Lo que le dije al inicio, el pulso parus tardus es el pulso característico de estenosis aórtica. Es un pulso pequeño, parus, de doble onda sistólica, y es tardus porque la primera onda sistólica asciende lentamente. Entonces vemos que en la estenosis aórtica hay una dificultad para la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Dificultad para la salida de sangre de la bomba, o sea, el ventrículo izquierdo hacia afuera. Es decir, si vemos el ventrículo izquierdo y la puerta de salida, si vemos como puerta de salida las simoideas aórticas, entonces hay dificultad, la puerta de salida no abre bien, entonces la sangre no sale con dificultad del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, si hay dificultad para salir de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿qué tipo de soplo será? Será un soplo eyectivo, porque tiene dificultad para salir, un soplo de salida eyectivo, y no va a llenar toda la sístole, el soplo sistólico, va a ser mesosistólico. ¿Eso se acuerdan? Hay dificultad para salida del ventrículo izquierdo, no abre bien la puerta de salida, las simoideas aórticas, entonces un soplo eyectivo mesosistólico. Y lo podemos ver en este gráfico. Se le dice soplo en diamante o en rombo, es increscendo y luego decrescendo. ¿Qué más en el examen del precordio? ¿Qué ruido agregado vamos a encontrar? ¿Qué ruido diastólico? ¿El tercero o el cuarto? La respuesta es el cuarto ruido. ¿Por qué? ¿Cómo se origina el cuarto ruido? El cuarto ruido se va a originar debido a la contracción de la aurícula. En este caso, la gran hipertrofia del ventrículo izquierdo va a originar que la aurícula izquierda se contraiga con más fuerza y origina el cuarto ruido. Ustedes saben que el tercer ruido se debe a la primera fase de llenado rápido del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué tipo de disfunción? ¿Quién me puede responder esto? ¿Qué tipo de disfunción está llevando a la insuficiencia cardíaca en estenosis aórtica? ¿Disfunción sistólica o disfunción diastólica? ¿Es disfunción diastólica? ¿Por qué diastólica? Porque hay una disminución para el llenado del ventrículo izquierdo debido a la gran hipertrofia ventricular. Y en disfunción diastólica, ¿qué es más frecuente? ¿El tercer ruido o el cuarto ruido? Es el cuarto ruido. Entonces de esa manera se pueden recordar. Estenosis aórtica, gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. La gran hipertrofia del ventrículo izquierdo lleva a una disfunción diastólica, y la disfunción diastólica en esta disfunción va a predominar el cuarto ruido. El segundo ruido va a estar disminuido en intensidad. Acá, esto de acá, este recuadro abajo es muy importante. Pregunta difícil de examen. Les ponen tienen un paciente que tiene un soplo así, mesosistólico eyectivo, tiene cuarto ruido, y dicen, quieren saber si es una estenosis aórtica o es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? La maniobra de Valsalva, que tome aire y que puje. Entonces, ¿qué va a suceder?
Si es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el soplo aumenta, porque disminuye la precarga. En cambio, si es una estenosis aórtica, no tiene por qué disminuir el soplo. Esa es una forma de diferenciar la estenosis aórtica versus la miocardiopatía hipertrófica obstructiva.